Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Toda esta semana en Palestra Política hemos desarrollado lo que hemos denominado Semana de Formación Política. Hemos hablado de los programas políticos, ayer hemos hablado del voto, hoy de un elemento muy importante, el marketing político, toda la construcción de la imagen, del mecanismo de comunicación, este boom que aparece con los medios de comunicación masivos, que tiene también un cierto desarrollo cuando aparece también la papeleta multicolor y multisigno, el juego de colores, el mensaje, los símbolos, la postura del candidato, cómo se relaciona vía medios de comunicación con las personas. ¿Cuánta importancia tiene toda esta construcción en una elección? Nosotros creemos que mucha, pero será determinante, responderá al fondo del asunto, muestra la esencia de programas de gobierno, de funciones de los candidatos, o solamente son una recopilación de cosas positivas de cada uno de los seres humanos que participan en una contienda electoral. Hay autores que han especificado en esta influencia del marketing político, no solamente en los medios, sino en el comportamiento democrático. ¿Será que el marketing hace un traspaso hacia la cantidad más que a la calidad de los programas? Bueno, estos aspectos los vamos a desarrollar esta noche. Amigas, amigos, bienvenidos. Comenzamos con Palestra Política. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos Gracias por estar en nuestra sintonía, en sintonía de Avia Yala Televisión. Salimos a través de la señal satelital de Entel en todo el país. Saludos también para Colonial TV, que baja gentilmente nuestra señal, nuestro canal aliado en Potosí. Hablamos del marketing político y la construcción de la identidad electoral, pero antes, un motivo fundamental para que usted se quede con nosotros es presentarles a nuestros panelistas esta noche. Carlos Cordero Carrafa. Es licenciado en Ciencia Política, formado en la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en Ciencia Política realizada en la Universidad Internacional de Andalucía. Actualmente es docente en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Católica San Pablo. Ludwig Ángel Valverde Botelo. Es licenciado en Ciencia Política y Literatura, Universidad Mayor de San Andrés, doctorado en Ciencia Política, maestría en Filosofía y Ciencia Política, CIDES UMSA. Actualmente es presidente del Colegio de Politólogos de La Paz. Manuel Mercado. Es licenciado en Comunicación Social, formado en Comunicación Política en la Universidad Complutense, España, máster en Marketing Político, Universidad Complutense, España, diplomado en Marketing Político, Universidad Santo Tomás. En la actualidad es comunicador estatal. Ahí está, panel de primer nivel. Les damos la bienvenida a Manuel, Ludwig, don Carlos Cordero, muchas gracias por estar con nosotros. Lo importante, amigos, antes de empezar el análisis y ver en qué escenario nos moveremos de cara también al 12 de octubre, recuperando, eso sí, la memoria histórica, revisando y repasando también aspectos relacionados al tema de hace varios años atrás, es presentarles el título del programa y también presentarles la contextualización. El marketing político es definido como el conjunto de técnicas empleadas para influir en las actitudes y conductas ciudadanas
a favor de ideas, programas y actuaciones del organismo o personas que buscan el poder político o intentan mantenerlo, consolidarlo o simplemente aspiran a conseguirlo. Mientras que por otro lado está el marketing electoral, con la intención de generar mensajes para la puesta en marcha de programas electorales y determinar el gobierno de un partido o un grupo de personas. Es, diríamos, una variante del marketing político. Profundizando en la definición, tenemos tres componentes importantes del marketing político, que son el denominado mercado electoral, el candidato y las ideas. En el caso del mercado electoral, se hace referencia a la colectividad con facultad de votar que en nuestro país incorpora a personas ahora mayores de 18 años. Con relación al candidato, prima la idea de promover a una persona con el perfil apto para desempeñar la función pública de acuerdo a valores establecidos por la agrupación política y finalmente el conjunto de ideas que han de plasmarse, que pueden ser propositivas sobre diversos temas o como se da en muchas realidades de confrontación y desacreditación. En la historia de nuestro país, el marketing político se ha visto influenciado con mayor vigor desde el momento en que se estableció la papeleta multicolor y multisigno. El marketing jugó un rol determinante en los aspectos visibles de la política, como lo son los colores, los símbolos y los identificativos. Paralelamente a esto, el marketing político cobró dimensiones mucho más notables con la expansión de los medios de comunicación, especialmente la televisión en la década de los años 90. El manejo de publicidad, de mensajes, de colores, fueron apuntalando las campañas electorales a lo largo de las distintas elecciones. El marketing político le fue dando forma a las campañas electorales que se efectuaban en las calles mediante la distribución de volantes y afiches. Un fenómeno determinante es el activismo mediante el pintado de calles y el pegado de afiches que en ocasiones se tornó en una competencia por la visibilidad de los partidos y sus candidatos. Existe una influencia del marketing político en el sistema democrático, ya que incide en el cambio de visión de las acciones de los partidos políticos, priorizando la captación de votos, apartándolos quizás de los principios ideológicos. Esto puede ser considerado en profundidad como un dominio del poder de los medios de comunicación sobre los partidos, a los que no les quedó otra que someterse a las reglas de la comunicación. Una tesis de la influencia del marketing político sobre la democracia afirma que los procesos electorales se reducen a la sola competencia, dejando de lado la propuesta de ideas. En este marco sucede que los partidos sustentan sus campañas electorales no tanto en las propuestas, sino en las características carismáticas de los candidatos, siguiendo las pautas del mercado político. Bien, ahí está un poco de la contextualización, lo que podemos encontrar revisando bibliografía y también revisando opiniones que circulan en la red. Yo los veía a los tres muy pensativos, muy pendientes de lo que se iba diciendo. Manuel, buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Te preguntaré del balance. ¿Estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Y te lanzo una pregunta. ¿Es útil el marketing político? ¿Para quién es útil el marketing político? Bueno, yo creo que es importante, lo primero, muchas gracias por la invitación, Gabriel, un saludo a toda la teleaudiencia. Y bueno, el marketing político es útil en la medida que se le dé la dimensión adecuada. Es un instrumento, es un enfoque de la política, cuando entendemos la política como un espacio de intercambio, un mercado, donde un grupo recibe el apoyo, que puede ser traducido en votos, puede ser traducido en respaldo movilizado, puede ser traducido en diferentes aspectos, y recibe a cambio una serie de servicios, de beneficios que vienen desde la gestión pública o que vienen desde la gestión política, ¿no? En ese sentido es útil porque permite incorporar cierto tipo de elementos, cierto tipo de técnicas y herramientas, pero
quizá uno de los grandes problemas que se ha tenido, y todavía se tiene en muchos países, es que el marketing ha terminado cuasi reemplazando al hecho político. Eso ¿Qué significa eso? ¿Hay una especie de suplantación de qué? Se suplanta muchos de los elementos básicos y esenciales de la dinámica política, de la dinámica democrática. Es decir, que hay candidatos que construyen, por decir algo, propuestas en función exclusivamente a las demandas, que pueden ser muy coyunturales, de ciertos sectores de la población. Utilizan los medios de comunicación masivos como un mecanismo de relacionamiento directo con la ciudadanía, en reemplazo de otro tipo de mecanismos que son más democráticos, si se quiere, ¿no? Entonces, la mercadotecnia puede llegar a ese extremo, pero al final lo que hemos podido ver en nuestro país es que la política se ha impuesto a la mercadotecnia. Política. Somos más políticos que mercadotécnicos. Actualmente sí. Si recordamos los años 90 especialmente, vamos a ver que había una incidencia muy fuerte de la mercadotecnia y eso ha generado un quiebre político, ¿sí? Un desgaste tremendo del sistema. Vamos con Ludwig, bienvenido, gracias por estar en Palestra Política. ¿Para quién es útil el marketing político? Un gusto, Gabriel, Carlos, Manuel, y un saludo a la audiencia. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que estamos ante reglas del poder y la política en el marketing político, pero que están planteando también un acercamiento multifactorial a la manera como se presentan a los candidatos y cómo se comunican los mensajes. Es decir, están efectivamente las reglas de la mercadotecnia, pero también están las reglas de la publicidad, de la propaganda, y de la construcción de lo simbólico y la imagen política. Entonces yo creo que esos elementos no solamente están planteando una forma unidimensional de acercarte al tema del marketing, sino una complejidad de disciplinas, de tendencias que están planteando distintos modos de comunicar mensaje, distintos modos de comunicar estrategia, discurso, para lograr convencer a la población objeto que participa y que recibe los mensajes. Primordialmente, por definición, es más útil a la organización que lo aplica. Sí, efectivamente, yo creo que es el instrumento central de las campañas y de todos los procesos que se construyen a partir del marketing, y que no tiene solamente en el momento de campaña su momento claro de visibilización, sino que en realidad construyen procesos. Un marketing político no podría ser entendido si es que no es luego acompañado en la etapa postelectoral de un proceso de comunicación política efectiva. Bien, damos la bienvenida a Carlos Cordero también. La misma pregunta, ¿utilidad para quién? ¿Por qué digo esto? ¿Es útil también el marketing político para el ciudadano que va a votar? Porque hemos visto que el ejercicio del voto se mueve en un contexto muy complejo. Buenas noches. Efectivamente, buenas noches, Gabriel. Un saludo cordial a los amigos y al país. Mira, el marketing es fundamentalmente una herramienta que le es útil a los partidos políticos, a las personas que desean alcanzar el poder político, y por supuesto que también hay un alcance de beneficios a los ciudadanos, porque el marketing lo que hace es aproximar el conocimiento de las características de los candidatos, le hace ver quién puede tener un mejor programa de gobierno, qué debilidades tiene uno u otro. Fundamentalmente, a través de la comunicación le da información al ciudadano, y el ciudadano a partir de ello puede tomar una decisión. Es decir, yo, digamos, no tengo tiempo para ver las 80 páginas de programa de gobierno de X partido, el marketing me da líneas directrices. Por supuesto que sí, te aproxima al candidato, te aproxima el contenido del programa, el marketing con una imagen, unas cuantas palabras, música, te puede dar un perfil del candidato e inmediatamente hace eso, puede provocar una modificación en el comportamiento electoral. ¿Me da un perfil, Manuel? Relación entre la imagen y la esencia, perdón que seamos tan teóricos, imagen y contenido.
¿Hay esa comunión o no siempre? No siempre. La verdad es que uno de los componentes del marketing es la propaganda. Están los otros componentes, la investigación, está la administración efectiva de otros componentes, factores y variables, pero si nos concentramos en la propaganda, generalmente la crítica que se le hace al marketing político es que tiende a modelar las propuestas, las organizaciones y también a los candidatos de acuerdo a lo que el votante prefiere. Y bueno, pues mucha gente critica, y ya lo hacía desde el inicio del marketing político, en los 50 en Estados Aunque Unidos. Carlos da una definición muy positiva, ¿no? Sí, o sea, cuando agarramos la dimensión instrumental del marketing, podemos hacer cosas positivas, podemos hacer cosas negativas. Uno puede tener las encuestas que nos dicen cuáles son los problemas que hay que resolver, ¿sí? Y otro puede agarrar las mismas encuestas para ver de qué se tiene que disfrazar. Si se tiene que disfrazar de liberal, si se tiene que disfrazar de demócrata, si se tiene que disfrazar de lo que sea. Entonces, es por eso muy importante que veamos el marketing en su dimensión instrumental y hagamos una buena separación de lo que es el marketing político, el marketing electoral, del ejercicio de la democracia y del ejercicio político, que son dimensiones diferentes. Habla de la palabra disfraz, Manuel Ludwig. Si veo un candidato o la imagen de un candidato sonriendo, abrazando a mucha gente, ¿puede ser que no sea real? Sí, sí, ¿Qué es lo dan que estoy algunos viendo casos. cuando estoy viendo? Una escena, un espectáculo, que es lo que la gente también quiere ver, ¿no? El marketing también responde a una demanda respecto de lo que la población busca y quiere. Una buena investigación de mercado identificará justamente los elementos que luego trazarán un plan de marketing, un plan de relacionamiento con los electores. Identificará y segmentará también el público meta al cual va a ir dirigido. Entonces estamos en un proceso de espectacularización también de la política a través del marketing, ¿no? Efectivamente se trabaja la forma más que la esencia en el marketing, ¿no? Está la presentación de los colores, la distribución de las formas, los espacios, la elección de quienes van a estar alrededor del candidato, qué es lo que va a decir el candidato, etcétera. Y esto le ha planteado al marketing desde sus orígenes un problema con la ética, ¿no? Y ve si efectivamente también el marketing es como vender un objeto, ¿no? Vender un producto cualquiera. Y esto, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo parte de los abordajes disciplinarios del marketing en la política. Cuando el elector va a votar, ¿tiene que tener un poco de conciencia de que esto está pasando? Yo creo que sí, tendría que tener a partir de una conciencia o una información respecto de cuáles son los alcances del marketing, ¿no? Es un poco lo que pasa en la televisión. Antes de salir al aire tienes que, digamos, maquillarte, tienes que ver de presentar una buena forma de manejar el discurso, etcétera. ¿Qué elementos ve el marketing para trabajar, construir una imagen? Y hay que, para no caer en una disparidad, la pregunta sigue siendo la misma. La relación entre esencia, realidad e imagen, o aquello que se muestra, que puede ser no solamente la imagen, Correcto. puede ser la voz y otras cosas, ¿no? Sí, hay unos aspectos externos, pero yo creo que lo más importante del marketing político es ayudar al candidato a retransmitir un mensaje que le permita ser exitoso en un proceso electoral, es decir, ganar el poder y junto con eso todo un equipo de personas que puedan ejercer el control estatal o en los distintos niveles que puede tener el Estado. Ese yo diría que es el parámetro más importante, donde evidentemente la forma es un complemento. Yo diría también de que el marketing no inventa nada, sino parte de realidades muy concretas. El candidato es como es, tiene una historia, tiene una trayectoria social, y lo que el marketing hace es destacar algunos elementos
para encontrar coincidencias respecto de lo que cree, de lo que quiere el elector, y finalmente el marketing lo que te hace es, como muy bien en la definición introductoria nos los planteaba, o sea, un conjunto de herramientas que te ayuda a modificar el comportamiento electoral, conseguir votos, ¿no?, para acercarse al éxito. Yo me acuerdo de las elecciones municipales hace, bueno, estamos casi a 5 años de la anterior elección municipal. Iván Arias le decía al candidato Revilla, en un panel como este, con una sonrisa, señor Revilla, usted puede ganar una elección. Consejo de marketing. Sí, así es. Pero ahí pasa el desfase entre el ser y el parecer. No, no, en absoluto, no hay ningún desfase, porque lo que pasa es que una sonrisa es un viejo consejo ¿no?, popular, que pues la miel, una gota de miel atrae mucho más que la hiel, ¿no? Es decir, el hecho de que un candidato sonría lo hace más atractivo, pero eso es para causar la atención del espectador, porque después, o del elector, porque después viene una fase que es muy importante de, una vez que es conocido el candidato con las herramientas del marketing, la parte más difícil es convencer a ese ciudadano de que vote por ese candidato, ¿no? Y para votar por un candidato, si las sonrisas no son suficientes, ni las canciones, Ni los colores, ni los tragos, ni los colores. Es, en un proceso electoral lo que el elector quiere es gobierno. Es alguien que le ayude a resolver problemas concretos, y en eso el marketing pues es una herramienta, una de las la mejor herramienta que existe en el mundo social para para acceder al poder por vía democrática. Vamos a ir a un corte y vamos a entrar de pleno en la propaganda. Vamos a revisar, ¿sabe qué? Si vamos a la pausa, usted tiene que estar con nosotros a volver. Vamos a recuperar memoria histórica con propagandas de años anteriores, de décadas pasadas, para analizarlas. Sin embargo, para dejar la pelota en pique, hay que decir, ¿no?, qué pasa con las conductas de voto no racional, que a veces no ven solamente las propuestas políticas. Corte y volvemos. Seguimos con Palestra Política, hablando de marketing político e identidad electoral, memoria histórica, característica de este programa. Vamos a ver spots de años anteriores. Comenzamos, por favor, me acompaña producción, ADN de los 90. Vamos a verlo, por favor. Bueno, usted se preguntará por qué tengo una sonrisa en los labios. Es que alguien en el panel se puso a cantar con la canción que dio. Condepa, momento de Condepa. El Hachauru está cerca. Campesinos, artesanos, fabriles, mineros, comerciantes, empresarios, unidos rumbo al triunfo de junio. Vean ustedes, ¿no? Un común denominador, muchas banderas, mucha gente, guirnaldas y muestras de afectividad hacia los candidatos. El MIR, su canción símbolo en los 80s y 90s.
nación. Es tiempo ya de retomar la huella, la Bolivia que viene tiene noble el corazón. Ven junto al pueblo, ocupa tu lugar, toma mi mano, hay mucho por hacer. Ven compañero, hagámoslo con fe, que se juega el destino de toda la nación. Por nuestros hijos, ven a combatir, que su mañana hay que conquistar. El río triunfará, el pueblo triunfará, el gallo canta ya nuestra victoria. El líder es la esperanza, el líder es la esperanza, el líder es la esperanza. Vamos hermano, que hay que construir el instrumento vital del porvenir. Vamos hermano, que se vislumbra ya la nueva mayoría para hacer un gran país. Bien, primera ronda de análisis, señores panelistas. Cantan muy bien, cantan muy bien. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Los intérpretes. Pero me parece excelente. Manuel, a ver, vamos viendo. Hemos visto 3 propagandas. ¿Qué se mueve en ella y cuál es el efecto? Si esto causa, en cierta manera, una conducta de votación, una orientación al menos. Situar históricamente estas propagandas vienen de la campaña, especialmente la del 93, sí tienen un efecto. Tienen un efecto básicamente diferenciador de una propuesta respecto a la otra. ¿Sí? Para aquellos que puedan recordar todavía los lejanos 90 ya, van a recordar, por ejemplo, que... Hace 20 años, ¿no? 20 años, o sea, en la época de la República todavía, que había una desorientación ideológica bastante grande, porque en el último spot, por ejemplo, lo vemos a Jaime cuando está yendo solo, y en el primero era cuando estaba acompañando el MIR al acuerdo patriótico, justamente con Banzer, ¿no? Entonces, era necesario generar en el auge del marketing político electoral en los 90 en nuestro país, ciertos elementos que fuesen no solamente diferenciadores, sino también movilizadores. Elementos como el Hachauru, que tanto la canción como el concepto mismo del Hachauru era un factor movilizador y un factor identificador de Condepa. Dime si te estoy poniendo palabras en la boca. La ideología no diferenciaba. Diferenciaban estos aspectos. Únicamente. Podíamos encontrar quizá algunos elementos que podían diferenciar hasta cierto punto, por ejemplo, la propuesta de Condepa. ¿Sí? Porque llevaba adelante un proceso de reivindicación de sectores populares, marginados, y que se asentaba básicamente en el endogenismo y en la recuperación de los elementos de orgullo esencial, cultural, especialmente del mundo aymara. ¿Pero el resto? El resto, bueno... si se habían cruzado los ríos de sangre. Si se habían cruzado los ríos de sangre, si se habían más en común generado una serie de acuerdos y alianzas en las cuales el factor común era únicamente el MIR, digamos, era muy poco lo que se podía ideológicamente diferenciar. A ver, otro de los intérpretes, adelante. Ludwig. Carlos, perdón. Sí. Yo creo que, eso, en el contexto que se acaba de analizar, en realidad no había diferencias ideológicas grandes y definitivamente la imagen era un trabajo importante y desafiante para quienes estaban trabajando las estrategias políticas en ese entonces. Sin embargo, yo diría que este momento de empezar a trabajar el espectáculo de la política vía, por ejemplo, la televisión, no es malo de ninguna forma y tampoco fue considerado malo en esa época. Fue un elemento que, si bien ayudaba a comprender las diferencias, enfatizaba realmente el papel y el rol que comunicacionalmente podían transmitir los candidatos. Y aquí hay que anotar algo que es importante. No está diferenciado en el marketing el hecho de separar el mensaje que tú quieres que la gente comprenda, que la gente retenga o esté posicionado,
en la cabeza de cada individuo y la imagen que está apoyando aquello. Yo creo Esas que esos son imágenes, elementos sin embargo, que están- coincidamos en algo, no me muestran el contenido. no muestran un contenido ideológico que ¿Por qué que apuestan pueda en mostrar una marcar cosa más, diferencia sustantiva. no sé, más espectacular en vez de mostrar el contenido? Porque el marketing tiene que, en este caso de propaganda electoral, tiene que demostrar fuerza, tiene que demostrar apoyo, tiene que demostrar mensajes que cada organización política entienda como necesarios. Por ejemplo, energía, por ejemplo, seguridad respecto de lo que significa una fuerza política determinada. A ver, vamos con Carlos. Estábamos hablando de que esto podía sentar diferencia. Yo puedo decir, me muestran lo mismo, me muestran banderas, muchas banderas, me muestran a todos sonrientes y mostrándose confiables y ante multitudes, ¿no? Más allá de que sean reales o no reales, porque decían, por ejemplo, que cierto partido transportaban en camiones a electores de zonas populares. Sí. ¿Estamos en lo mismo o no? Pues no estamos en lo mismo, porque cada una de estas propuestas lo que intenta es resolver algunos problemas, ¿no? Banzer era una persona que traía una historia de un largo gobierno de carácter autoritario. La propaganda dice democracia, Claro, democracia. y ahora lo que había que es mostrar a una persona que no se diferenciaba del común de los ciudadanos, pero que además traía valores democráticos para tratar de hacer olvidar el pasado autoritario. En el caso de Condepa, fíjate que lo que muestran son a los sectores populares, sectores excluidos, que no habían llegado al poder, que eran minorías excluidas. Es la primera vez. Un mensaje en Aymara, que en rompe Aymara, esquema. pero allí además para un poco marcar la diferencia de que el movimiento al socialismo no inventó la inclusión, ni los indígenas en el poder, que un antecedente directo, la madre del MAS es Conciencia de Patria. En el caso del MIR, ellos siempre tuvieron el estigma de la guerrilla, de la juventud, de la inexperiencia, y lo que en este spot lo que se apela es a la emotividad, al sentimiento, y eso genera solidaridad. El MIR, fíjate, llegó al poder, pero nunca ganó verdaderamente elecciones, y siempre fue como el segundo o el tercero, del tercero para abajo. Yo diría de tres Sí, para abajo, ¿no? pero lo que ellos apelaban también por este pasado violento, guerrillero de Jaime Paz, el hermano de Jaime Paz, etcétera, la izquierda, había un temor secular respecto de lo que podrían hacer los gobiernos de izquierda en el poder. En el tema del MIR, ustedes me corrigen, la canción aparece el 89, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. Sufre un recorte mientras se saltan los ríos de sangre, pero vuelve a aparecer luego, ¿no? Sí, porque eso generó identidad, pero al mismo tiempo, como tú Aunque decías... la realidad me haya mostrado otra cosa. Sí, pero genera eso, movilidad, identidad, ¿no? Apela mucho a la emoción, al sentimiento, al sacrificio, y eso te induce en última instancia a votar. Sigamos revisando. MNR, a ver, en producción nos dan una mano con el MNR y este spot. Hemos tenido el interés de conocer en vivo y en directo los problemas y las condiciones de vida de la gente. Y también tratar de recabar de la gente qué son las soluciones. Que nos echen tierra, que nos den agua, que nos den luz también, porque ya estamos cansados. Se habla de los pueblos, se habla de la pobreza, pero no se está diciendo absolutamente nada si los pueblos indígenas van a ser actores de su propia realidad dentro de un proceso. Estamos en esta caminata también. Es una alegría estar con todos ustedes y ojalá de forma conjunta podemos reunir para ir solucionando poco a poco los problemas que tenemos. ¿Qué tal? Siempre todavía hay más, me dicen en producción. Manfred Reyes Villa, veamos este spot. Dios, al crear la tierra, ha bendecido a Bolivia con recursos naturales, pero estos han servido para enriquecer a unos pocos. Ahora será diferente. Tenemos la mayor reserva mundial de litio. Aprovechada racionalmente generará importantes recursos económicos que los haremos llegar directamente a ustedes, al pueblo. ¿Cómo?
entregando certificados de propiedad a cada uno de los bolivianos y bolivianas, pero privilegiando a los hermanos potosinos. Nunca más la riqueza en manos de pocos. Ha llegado el tiempo de construir un país para todos. Seguridad y empleo con Manfred Leo. La primera es del 93, hablamos de Gonzalo Sánchez de Lozada, esta es del 2009. Seguimos viendo más spots. Uno de los problemas más serios de nuestro país es que el candidato más votado por la gente no siempre es el que resulta elegido presidente por los políticos en el Congreso. Por culpa de ese sistema, Bolivia tuvo presidentes muy débiles, presidentes que acaban rehenes de ese cuoteo político que tanto irrita a la gente. Una nueva Bolivia no puede comenzar repitiendo los mismos errores del pasado. Por eso propongo hacer una consulta popular de segunda vuelta, para que los dos candidatos más votados vayan a una nueva elección, en la cual los bolivianos, y no el Congreso, decidamos quién debe ser presidente de Bolivia. Hay un giro, una orientación hacia la propuesta electoral en los spots, cosas concretas. Vamos a ver el movimiento socialismo. Para cambiar Bolivia, el MAS ha propuesto 10 medidas. En el plano de la economía, la más importante es la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos. Será una nacionalización responsable que dignificará al país y acabará con los abusos de las petroleras. El gas industrializado será la base de nuestro ahorro interno. Con ese dinero crearemos fuentes de trabajo, apoyaremos al productor nacional y mejoraremos las condiciones de vida de todos. Un país con recursos es un país que trabaja. Un país que trabaja es un país que mira al futuro con esperanza. Ahora es cuando. Evo, presidente. Bien, ahí están las propuestas. Hay un salto cualitativo, don Carlos. ¿Qué ha pasado ahí en materia de marketing político? Pues sí, lo que hay ahora es una propuesta de mayor contenido, una oferta de gobierno, de acciones concretas a realizarse en el ejercicio del poder. Y pues se ha mostrado algunas características de los candidatos en cuanto a su orientación ideológica, pero sí hay una profunda diferencia con lo que era antes. Lo que ocurre es que, digamos, en la década de los 80, principios de los 90, nosotros como país estábamos saliendo de una serie de gobiernos de carácter autoritario y estábamos tratando de consolidar la democracia. Y la contradicción era autoritarismo, militarismo versus democracia, y había que apelar a esos valores. Pero ya finalizando la década de los 90, el valor más importante ya viene a ser la gestión, qué hacer. Y ahí pues viene un poco la oferta de qué hacer con los recursos naturales, ¿no? Qué tipo de decisiones tomar en el poder. Por ejemplo, lo de Evo Morales es característico. ¿Qué hacer con los recursos naturales? Y es una propuesta muy concreta que además la ha llevado a la práctica y eso creo que ha sido muy exitoso. Y no da una, da una cadena, ¿no? Exactamente. Jorge Quiroga, no tiene banderas, no tiene símbolos, es solamente su rostro. ¿Fue buena cosa o mala cosa? Sí, yo creo que cada una de estas propuestas y de esos spots corresponden a determinados contextos. En realidad, una de las técnicas o características del marketing es la diferenciación con el adversario, y necesariamente tiene que trabajar esa diferenciación también en la imagen, ¿no? Habíamos dicho que esa diferenciación no podría ser advertida a nivel discursivo ideológico, pero sí trabajada a nivel de imagen, y esa es una regla del marketing. En estos últimos videos que has mostrado, por ejemplo, el mensaje responde una pregunta a una concreta, necesidad. ¿cuál es más rico y cuál es más pobre de esos mensajes? Yo creo que ambos responden a sus características muy concretas en la coyuntura, ¿no? En esa segunda tanda de mensajes, yo creo que responden a la necesidad de trabajar la información, más que la emotividad caracterizada, por ejemplo, en la primera tanda de spots presentados. Acá están trabajando
elementos de información muy concretos respecto a planes de gobierno, que si mal no recuerdo también eran demanda de la sociedad civil. Es decir, vayamos más allá de la espectacularización de la política y trabajemos también lo que van a hacer como gobierno, y se estaba dimensionando el voto informado, ¿no? Las respuestas concretas respecto a los temas de país. Ahora, lo que no hemos mostrado es, por ejemplo, aquella campaña tan fuerte del año 2002, ¿no?, entre Gonzalo Sánchez de Lozada y Manfred Reyes Villa, donde se hacen las tomas aéreas de la casa, la secta Moon, etcétera. Y hubo también reveses, ¿no es cierto? No hemos puesto eso. Manuel, a ver, una valoración. Sí, ese es el lado oscuro de las campañas, evidentemente, pero creo que hay que insertar eso dentro de un análisis un poquito más amplio. Yo creo que la gente ha podido notar algo que señalaba Ludwig. Una cosa es ofrecer soluciones concretas a problemas concretos, y otra cosa es ofrecer soluciones estructurales a problemas estructurales. Eso es un poco lo que marca o marcaba en los años 90 el tono de la política, no solamente de las campañas, sino el tono de la política en general. Hoy vamos a resolver este problema, aquí está educación, aquí está salud, pero nadie tocaba los problemas de fondo. Entonces, es ahí cuando, a partir de los años 2000, ya empezamos a ver que se empiezan a enfrentar dos lógicas de campaña diferente. Una, como la que por ejemplo llevaba adelante Sánchez de Lozada, está sumamente bien detallada en este documental, Our Brandis Crisis, justamente cuando se analiza toda la lógica que hacía que se tumbe la candidatura de Manfred Reyes Villa. Pero hay otra cosa que rompe la lógica, ¿no? Es decir, un partido como el MAS, que no invirtió grandes sumas de dinero para mostrarse en los medios, termina en buena posición. Por otros factores, de repente, en el 2002 y el 2005 gana la elección. O sea, si ustedes comparan los spots del MAS del 2005 con los que de repente, con los otros en el contexto, eran completamente diferentes, más modestos, ¿no? Más modestos. Completamente. No hay esa relación. Manfred Reyes Villa apela al color, a la idea de Dios, ¿no? Y trata de hacer una propuesta muy... ¿Qué les pareció la propuesta de los bonos de propiedad del litio? Cortito. Me parecen iguales a las de Tuto ahora, para los bonos que hay que distribuir de las empresas de hidrocarburos. Reyes Villa, el spot. Sí, yo creo que son comportamientos electorales producto del marketing, es decir, lo que vas a demostrar puedes disfrazar algo que no va a ser verdad en algo que tiene que ser motivo de cautivo, del voto cautivo de los electores. Propiedad de litio a cada uno de los bolivianos. Sí, lo que, mira, un tema central que el marketing trata de resolver es la credibilidad. La propuesta de Manfred no resultaba creíble para la gente y eso también se va a reflejar en la votación, ¿no? Así que tú puedes proponer muchísimas cosas que parecen muy atractivas, pero si el ciudadano no cree, no logra conquistar su confianza, es decir, el marketing no te ayuda a ello. Bueno, ahí está parte de la valoración. ¿Qué les parece si vamos a un corte y volvemos? Palestra política, analizando el marketing político y la imagen, la construcción de las imágenes de los candidatos. Pregunta para Manuel, comenzamos aterrizando en coyuntura. ¿Cómo ves el volumen y la imagen de los candidatos que se presentan en estas elecciones? Bueno, estas elecciones yo creo que son bastante atípicas. Tenemos un presidente candidato que, bueno, está 9 años en vigencia política, llevando adelante un proceso de manera sumamente acelerada, entonces es una imagen absolutamente asentada. Las encuestas nos dicen que obviamente tiene el 100% de conocimiento, todos los bolivianos en edad de votar saben quién es él. Tenemos un candidato de oposición que es Samuel Doria Medina, que tampoco es desconocido, se ha consolidado esencialmente, no solamente en política, sino desde el mundo empresarial. Y es la plataforma empresarial la que le permite tener una serie de
bueno, de mensajes que se han ido construyendo y lo han ido Constantemente criticado por su seriedad y ahora parece sonriente, ¿no? Bueno, el problema es que también las sonrisas se nota cuando... Lo veo como virtud también, ¿no? En el tema de la estrategia. No, definitivamente. Creo que todo candidato tiene derecho a construir una imagen, de la misma manera que una persona tiene derecho a construir una imagen pública. Que sea creíble es otro tema, es otro tema. Sí, o sea, y ahí ya entran las limitaciones inherentes a cada una de las candidaturas. Ludwig, ¿cómo ves el volumen de la imagen de los candidatos? Ya dijo Manuel dos, si seguimos analizando el Claro resto, ¿qué que te sí. parece? Yo creo que hay que diferenciar respecto del enorme potencial de discurso del candidato presidente que ya está sentado en la opinión y posicionado en la opinión pública, respecto de la manera como tibiamente se ha interpelado tanto la imagen política como el discurso central del presidente candidato. Es decir, los otros, ya muy bien apuntó Manuel respecto de Samuel, pero Tuto, Juan del Granado y Fernando Vargas no están trabajando escenarios que puedan interpelar radicalmente la imagen y la propuesta del candidato presidente. Es decir, están en realidad siguiéndole el juego a él, ¿no? Tratando de diferenciarse respecto de sus propuestas, pero que no logran un alcance mayor para posicionar o trabajar o quitarle el lugar que en ese momento está obteniendo por la preferencia electoral el presidente candidato. ¿Qué relación establece Carlos Cordero en esto? Pues mira, Manuel utilizó una palabra que explica muchas cosas. Le llamó este proceso electoral como atípico, y de verdad es muy atípico por lo que han mencionado. Pero, por ejemplo, de que el presidente es al mismo tiempo candidato, esto no lo habíamos visto en los últimos 40 años. La última vez que tuvimos un candidato presidente fue en 1964, y luego el sistema político lo prohibió, pero producto de la Constitución del 2009 se ha abierto esa posibilidad. ¿Cuál es el otro elemento atípico? El uso de los medios estatales. En esta elección, como nunca, ni el 2005 ni el 2009, hay un potenciamiento de los medios de comunicación estatales y una utilización también de mucho volumen de los medios de comunicación estatales. Y finalmente, otra cosa atípica es las reglas las normas que regulan las campañas y los procesos. Es la primera vez que tenemos una campaña de tiempo tan limitado, sobre todo para la realización, la comunicación política, el mostrar spots, ¿no? Normalmente eran 90, 60 días en el peor de los casos y ahora es 30, y eso hace que muchos candidatos de oposición tengan problemas para posicionar imagen, mensajes, etcétera, pero ahora las reglas pues favorecen al presidente porque es candidato a presidente. Pueden haber, digamos, condiciones objetivas, dificultosas como las que Carlos hace mención, pero la estrategia de marketing en torno a la unidad o no de la oposición, ¿ha sido una virtud o un defecto? Pues se han ido preparando hace 2 años, si no me equivoco, anunciando distintamente, ¿no? O sea, entrando en la carrera en tiempos muy diferentes, pero a ratos muy unidos, a ratos muy separados, y todo la misma imagen que se mostraba cuando tenían que aglutinarse y de repente hay una especie de dispersión. Sí, yo creo que hay ambas cosas, ¿no? Es una virtud el proponer la unidad, pero es una debilidad de no conseguirla y dar una imagen de fragmentación, de falta de capacidad de acuerdos. Y obviamente en un determinado momento la búsqueda de la unidad ha sido beneficiosa para Samuel Doria Medina, pero al no lograr la unidad o no en los términos que se proponían, también eso jugó en su contra, ¿no? Ahora, mucho se habla del tema del uso de bienes del Estado, etcétera, pero a ver, competir con un candidato que tiene otra faceta, cuya vida ha ido a la literatura. O sea, ya hablemos de los medios de comunicación, está bien, cuya vida ha entrado en el mundo literario y cuya vida ha entrado al cine. ¿Es más complicado todavía o no, Manuel?
Y no necesariamente con usos de bienes del Estado. O sea, es No. otra gente la que escribe. No, totalmente. Yo creo que hay ahí. O sea, ¿cuánta bibliografía has escrito de Evo Morales y cuánta bibliografía has escrito del resto de los candidatos? De Samuel, de Fernando Vargas. Sí, a eso me refería justamente con el tema de elecciones atípicas. Estamos ante un fenómeno político histórico que es Evo Morales, ¿sí? Que ha sido capaz de darle la vuelta a las elecciones el 2002, el 2005 de manera impresionante, justamente rompiendo muchos de los paradigmas del marketing electoral, por un lado. Por otro lado, estamos en una elección en la cual el marketing juega menos y las capacidades políticas existentes son las que priman más, porque si bien se le puede criticar a Evo Morales que aparece en los spots del Estado, o que aparecía, porque eso se está cortando, bueno, o sea, todo el mundo está poniendo en la baza sus capacidades políticas. Vemos spots de la gobernación de Santa Cruz a nivel nacional, y ahí está Rubén Costas, vemos desde hace varios años spots de responsabilidad social empresarial de Soboce, y ahí está Samuel Doria Medina, vemos campañas del gobierno municipal de La Paz. Entonces, no creo que debamos ignorar que hay un cierto equilibrio, evidentemente, que va más hacia el lado del Estado, pero se está poniendo más en evidencia las capacidades políticas que tienen cada una de las organizaciones. Ahora, lo que no hemos podido poner es algún spot regional, debía haber entrado algún spot regional. Costas, el 2008, autonomía. Se pone en vigencia la ley de régimen autonómico, no es autonomía. Y hace 2 meses sale un spot hablando de los beneficios de la autonomía en la gestión de la gobernación de Santa Cruz. ¿Qué tal eso? Pues, ¿qué ha pasado acá? Mira, lo que el marketing hizo fue ayudarlo a ganar la gobernación, ¿no es cierto? Como decíamos a un principio, el marketing es el conjunto de herramientas que te va a permitir ser exitoso en esta competencia electoral. No necesariamente el marketing, ¿no? Utilizar las herramientas del marketing te garantizan el éxito, ¿no? Porque dependen del candidato, dependen del programa, dependen de una serie de factores, pero ayudan a algunos candidatos a mejorar su desempeño electoral. Y otro elemento que está marcando la diferencia es la intensidad de la utilización de la propaganda, ya sea comunicación política o propaganda, del rol de los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, las campañas del 2014, por supuesto que son totalmente asimétricas respecto a lo que eran los medios de comunicación el 83, el 97, ¿no? Son condiciones distintas, pero hay un denominador común. El medio de comunicación lo que te hace es acercarte a una mayor cantidad de gente, ¿no? Es decir, esa es la virtud del medio de comunicación y del marketing. Tú puedes hacer campaña puerta a puerta, cara a cara, pero los medios de comunicación te permiten llegar a millones, y esa es la ventaja. Ludwig, ¿algún criterio más antes de entrar en nuestras conclusiones? Yo creo que a propósito de lo que se acaba de mencionar, también es importante considerar el rol de las TICs, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación, que ya han entrado en el tema de la lógica electoral y ahora juegan un rol también importante y de llegada, ¿no? También benefician más a unos que a otros. Así es, ¿no? Depende del grado de accesibilidad de las TICs al público en general. Pero es un elemento importantísimo, ¿no? Yo creo que de hoy en adelante y también respecto de lo que se vino trabajando en esta materia los anteriores años. Bien, momento de conclusiones. ¿Qué les parece en Palestra Política? Les damos 1 minuto a nuestros panelistas para que puedan dar su mensaje, su valoración y su conclusión. Comenzamos con Manuel. Bueno, el marketing político únicamente optimiza condiciones políticas preexistentes, ¿sí? Tiene serias limitaciones para inventar una realidad que no existe. Y en ese sentido es un instrumento, es una herramienta bien utilizado, puede estar al servicio no solamente
de quienes buscan el poder, sino también de quienes tienen que ejercer su derecho ciudadano a ser oídos, a generar propuestas, a generar alternativas. En ese sentido creo que se puede lograr un equilibrio adecuado entre lo instrumental y lo estructural de la política. Muy bien. Esta parte de la conclusión la conclusión de Manuel. Ludwig, tu conclusión, tu mensaje a la población. Brevemente, yo creo que el marketing político no es en realidad ni bueno ni malo. Es una herramienta de la política que sirve en esta coyuntura electoral para ganar elecciones. Empleado adecuadamente significa ligar el contenido de una propuesta a la imagen de esa propuesta para que esa oferta tenga credibilidad en la población. Hay un conjunto de estrategias para aquello, hay un conjunto de tácticas también para aquello, pero quizás lo más importante que te plantea como desafío el marketing político es la comunicación política, la llegada del candidato hacia sus electores. Y ese es su desafío constante, ese es el desafío que tiene para ser efectivo como tal. Muy bien. Turno de Carlos Cordero. 60 segundos, sus conclusiones. Pues muchas gracias. Lo primero, agradecerte la invitación. Lo segundo, yo creo que la sociedad boliviana y el sistema político boliviano en los últimos 30 años ha ido asimilando, utilizando las herramientas del marketing y cada vez lo ha hecho mejor, con sus virtudes, sus defectos, y hoy diría que hoy día es un elemento imprescindible de la actividad política, que ya no se la puede desechar, despreciar, y creo que esto es positivo en este otro aspecto, más allá de lo que han señalado, que permite acercar al ciudadano, darle información para que tome mejores decisiones en un proceso electoral. Gracias por las conclusiones a nuestros panelistas. Mañana, ¿de qué estaremos hablando en Palestra Política? Tiempo de formación política, así la hemos denominado esta semana. Distribución, proporcionalidad. Usted cuando va a votar, vota por un grupo de personas a la cabeza de un determinado candidato. Las reglas de proporcionalidad, cómo entrar en conciencia de a quiénes más estamos eligiendo cuando vamos a sufragar. Existe una regla de distribución, la vamos a conocer con invitados de primer nivel. Muy bien, muchas gracias. Gracias Manuel, Ludwig, don Carlos Cordero. Buenas noches, gracias por venir. Que tengan un buen descanso ustedes, amigos, en sus hogares. Permiso. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado